Bueno, pues una vez más agradecemos a toda esa vasta audiencia a través de sus monitores que están ahí atrás sintonizando este maravilloso programa de la revista digital del conocimiento. Este día tenemos un programa, una edición especial, esta es la 5ª edición. Vamos a tratar un tema excelentísimo, excelente y muy, pues se puede decir también en cierta manera muy tabú. Nadie quiere hablar de la homosexualidad. Vamos a hablar precisamente qué es la homosexualidad. ¿Nacen o qué pasa? A lo mejor muchas personas, las que están sintonizándonos ahí atrás de las redes sociales, tiene un familiar que practica la homosexualidad. La homosexualidad es la práctica de relaciones eróticas con personas del mismo sexo. La palabra homosexualidad procede del griego homo, que es igual, y del latín sexus, que viene siendo sexo, una relación erótica sexual. Así. Y tengo un privilegio de presentar en este día al periodista Carlos Mayorga. Bienvenido. Pastor Galván. ¿Cómo estás? Bien, agradecido y muy alegre de estar aquí con usted, compartiendo con todos los seguidores a través de las redes de este importante tema, un asunto bastante delicado y donde no se habla mucho, Pastor Galván. Sabemos perfectamente. Y existe. Y existe mucho, según los especialistas, es el 10% de la población en general que abiertamente han mencionado que tienen este tipo de tendencias sexuales. Y por supuesto es importante que hablemos de estos temas con la finalidad de educar, de dar una perspectiva más amplia de lo que estamos viviendo como sociedad, principalmente en el terreno sexual. Vamos a empezar tocando este tema maravilloso. Maravilloso porque es una maravilla que una persona pueda ser transformada, ¿no? Estamos mirando que en varios países las situaciones de los homosexuales, sin embargo, varía de acuerdo al país también, ¿no? Mientras que en ciertos países pueden contraer matrimonio y adoptar hijos, en otros son perseguidos por su condición sexual y hasta enviados a prisión, y a muchos condenados a muerte. Verdaderamente existe un problema, pero ¿dónde se inicia? ¿Cuáles son los inicios? Para las personas que no conocen al periodista Carlos Mayorga, yo te conocí hace tiempo, llegaste a venir aquí a Visión Acción. Nunca pensé que tú practicabas la homosexualidad. Cuando me doy cuenta, cuando hay ese cambio, esa transformación en su vida, entonces me sorprendió, pero también me sorprendió ese cambio. ¿Cómo inicia la vida? ¿Cómo pasa? Retomando un poquito lo que mencionaba hace un minuto, definitivamente sí estamos viviendo en unos tiempos, en una sociedad, en una historia en donde pareciera que hay las intenciones de homosexualizar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Definitivamente, conociendo hoy el terreno espiritual, sabemos perfectamente de que no estamos solos, de que hay un ente bueno, hay un ente malo, y que por supuesto el terreno sexual es un área en donde definitivamente se busca que caigamos con la intención de no llegar ante la presencia de Dios. A la pregunta de cómo inicio en el terreno sexual, cómo inicio a experimentar estas prácticas homosexuales, pues definitivamente me atrevo a decir que fue en la adolescencia, en donde como ser humano busca ya experimentar las cuestiones sexuales, y es en la adolescencia. Una identidad, ¿no? Es una identidad sexual. Y es en la adolescencia en donde empiezo a tener contacto sexual con personas de mi mismo sexo, permitiendo que Satanás siembre una semillita en mí, en el deseo sexual tergiversado, Pastor Galván. Y empiezo a tener relaciones, empiezo a tener algún contacto físico, si no muy intenso, como ya siendo adulto, sí con coqueteos, con manoseos, teniendo algunos acercamientos sexuales con personas de mi misma edad. Al momento de que conozco el Evangelio, que es a los 18 años, me aparto de manera definitiva de esa cuestión, que realmente no fue muy intensa, fue algunas cuestiones esporádicas, principalmente sabiendo que en la adolescencia los mismos parámetros de seguridad familiar no permiten que el joven o adolescente o niño se desarrolle ampliamente, y qué bueno.
Es el momento en el que yo conozco del Señor, conozco el Evangelio, conozco un ambiente totalmente distinto al que yo conocía, cuando definitivamente desaparece esa cuestión. Yo a los 21 años me separo de la iglesia evangélica por cuestiones personales, profesionales. Yo ya en ese entonces, yo ya trabajaba en Televisa Juárez, yo trabajaba en... Muy joven. Muy joven, desde los 18 años empecé a trabajar en los medios de comunicación, al tiempo que comencé a estudiar la licenciatura en comunicaciones en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la carrera de comunicaciones, y envolverme en ese mundo de la televisión, pues prácticamente infla mi ego y ocasiona que me dé cuenta que no necesito de Dios, y poco a poco me voy separando de los principios bíblicos a tal grado de que le doy la espalda a Dios. ¿Y cuál sería la sorpresa, Pastor Galván? De que al momento de que yo dejo a un lado al Señor, en ese preciso momento llegan espíritus y llegan deseos que yo anteriormente no tenía, Pastor Galván. Es importante saber y conocer la experiencia del primer encuentro homosexual. Yo he tenido aquí varias personas que han practicado la homosexualidad y he platicado con ellos de las personas que han venido con problemas psiquiátricos y psicológicos. Y uno de ellos dijo que él inició porque uno de sus tíos, la familia, o sea, la familia muchas veces está integrada, está precisamente en esos encuentros sexuales con los niños, ¿no? Dice que su tío, él tenía como 7, 8 años, y su tío le acariciaba las piernas, y fue el primer contacto homosexual que tuvo con él. Este muchacho sentía las caricias de su tío, le decía que qué bonitas piernas tenía, y ahí empieza psicológicamente, un trauma psicológico, al empezar él a mirar sus piernas y decir que qué bonitas. Él todavía no tenía la identidad sexual que busca el muchachito, ¿no? Cuando está la niña y el joven buscando esa identidad, esa relación. Aquí contigo fuiste creado con valores espirituales cristianos que son importantísimos, pero hay personas que no son creadas en esos valores. Nosotros como cristianos, como personas que predicamos la palabra de Dios, conocemos y sabemos de las entes malignas, de los espíritus que vienen y empiezan a entrar y a posesionarse de los cuerpos, ¿no? Pero también ahorita yo creo que nos está mirando gente que no tiene los valores espirituales ni tiene la enseñanza cristiana como la tuvimos yo y tú. Tú entras y empiezas a desarrollar ese deseo insano a los 18, 19 años. Me imagino que nunca antes tuviste una novia o una relación con alguna muchachita. Muchos de nosotros cuando fuimos jóvenes, ¿a qué no jugaba la cebollita, no? A mí me gustaba jugar a las cebollitas porque agarraba a las muchachitas y me las arrejuntaba, ¿no? Pero yo creo que ya en medios de personas que empiezan a desviarse hacia la homosexualidad, son personas que no han tenido una relación con algo, no han sentido un efecto, una emoción con una mujer. ¿Ese fue tu caso? Si hablamos en un contexto general, creo que caeríamos en un error al momento de decir que la homosexualidad es a causa de alguna experiencia mala, de algún inicio de la sexualidad a temprana edad. Pienso que cada caso es distinto, así como el ser humano es totalmente distinto en su carácter, es distinto en su manera de comportarse. En mi caso fue sencillo. Yo, siendo niño, siendo adolescente, empezamos en el jugueteo con los demás adolescentes, empezamos a tocarnos, y ahí se despertó algo que yo no sabía que existía. Empiezo a desarrollar el orden sexual de mi persona. Conozco al Señor a los 18, porque si bien yo estaba involucrado en un ambiente católico romano, pues realmente no hay una relación íntima con Dios, no hay en el sistema una oportunidad de conocer personalmente a un Cristo verdadero. A los 18 años yo conozco y empiezo a tener una relación con Cristo, mi familia ya empezando a conocer del Evangelio, y me gusta ese mundo evangélico de limpieza, de santidad,
pero a los 21 años simplemente yo le doy la espalda y me voy al mundo sin darme cuenta que le estaba abriendo la puerta para que espíritus peores que los que estaban en un inicio llegaran a mi vida. Empiezo a crecer en la cuestión profesional. Duré 7 años como como trabajador de Televisa aquí en Ciudad Juárez, ocupando puestos como operador de máster, como continuista, como editor de noticias, y empiezo a hacer ahí mis pininos en cuestión periodística, en los procesos electorales de aquí de la localidad a nivel nacional. Yo ya empezaba a hacer los reportajes, pero al momento de que yo le doy la espalda a Dios en ese preciso momento, hoy haciendo una valoración de ese tiempo, me doy cuenta que es cuando llega el espíritu de alcoholismo, llego a empezar a utilizar drogas, al tiempo que mi rostro, al tiempo que yo tenía ya una imagen social, una imagen profesional, ya empezaba a incursionar y a conocer a gente importante en el medio, tanto en lo político como en los medios de comunicación, pero dentro de mí empiezo a despertar un monstruo que definitivamente al paso de los años me doy cuenta que lo único que me estás haciendo es llevando a la tragedia. La actitud de Carlos Mayorga, su comportamiento, porque es importante saber y conocer que una persona que tiene tendencias homosexuales empieza a tener un conflicto desde su niñez, primeramente en la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, y después es un problema que lo arrastra aún a su mismo área de trabajo. ¿Cuál era tu actitud? ¿Era tu comportamiento como una persona femenina o sea, homosexual? O sea, tu manera de comportarte, ¿había ese reflejo o estaba escondido? En la niñez y en la adolescencia seguramente tenía algunos aspectos afeminados. Recuerdo que en la niñez, en la primaria, en la secundaria, sí mencionaban palabras muy despectivas como jotito, joto, marica. Pero cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, no entiende esos conceptos. No lo entiende hasta cuando ya llega a la adolescencia y se pregunta uno, ¿qué soy entonces? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Soy jotito? Como lo dice la gente. Es así como se dio en mi persona. Ya en mi juventud, de los 18 en adelante, usted que me conoce, las personas que me conocen, saben perfectamente que no había tantos señas afeminadas. Yo vivía una vida normal socialmente, entre comillas. Como periodista ya en los años más recientes, pues cuidas este tipo de detalles si es que realmente quieres figurar en los medios de comunicación. Después de 7 años en Televisa, me voy 3 años y medio a Canal 44, la empresa más importante en esta región, Juárez, El Paso, Las Cruces, y uno cuida su imagen. Si realmente quiere uno incursionar en los medios de comunicación y en un terreno tan señalado, tan profesional como son las noticias, tiene que uno que cuidar su imagen, y eso para mí no era ningún problema, porque mi aspecto femenino no existía. Yo era un hombre en televisión con corbata, bien peinado, con una voz fuerte, varonil, pero el problema era cuando se apagaban las luces. El problema es cuando los reflectores se apagaban y yo salía de la televisora, porque a partir de ese momento yo hacía de mi vida un papalote. Me empecé a rodear al momento de tener ya contacto homosexual, me empecé a rodear con gente de ese mismo ambiente. Yo durante el día me rolaba con gente importante, pero ya en la medianoche, cuando era mi tiempo, cuando era mi vida personal, yo me enrolaba en los antros de mala muerte de la zona centro de Ciudad Juárez o de los lugares en donde visitaba. Sí tengo y tuve muchos amigos homosexuales travestis o con tendencias muy marcadas femeninas. Los que me conocen realmente saben que siempre he sido así, pero en la práctica, al momento de cerrar la puerta, la situación cambiaba, porque la sexualidad con hombre o con hombres a la vez se despertaba, y hasta el amanecer, hermano Galván. Yo creo que es importante precisamente cuando a la persona se le estigma. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tenías hermanos o fuiste Somos criado? 8 hermanos. Somos 8 hermanos. Somos 4 varones, 4 mujeres. 4 hombres, 4 mujeres. ¿Qué tanto influyó en la vida de Carlos Mayorga el vivir con mujeres? Volvemos en el próximo segmento.